No cabe duda que esta semana la noticia más importante ha sido la resolución de la Corte de Constitucionalidad, declarando, pues, accediendo a un amparo que solicitaron algunos diputados pidiendo que se anulara la decisión del Congreso de la República de ampliar el presupuesto a aproximadamente unos 14.000 millones que había solicitado el organismo ejecutivo. Esta decisión, pues, prácticamente pone al Ejecutivo y al Congreso de la República en una situación complicada, puesto que la Corte de Constitucionalidad actúa contra estos dos organismos del Estado. Y creo que indudablemente algunos diputados están pensando ya en volver a la discusión y aprobar nuevamente la ampliación presupuestaria, con la seguridad de que nuevamente se consigan los mismos votos que lograron esta aprobación. Ahora, también queda un poco la interrogante de si se va a seguir accediendo a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, porque también la Constitución de la República mandata a que se desobedezcan las resoluciones que no estén basadas en ley. Así que, como la Corte de Constitucionalidad pues no es la primera vez que emite resoluciones que contradicen un poco su propio espíritu, que es defender la Constitución de la República. Esto está relacionado, según dicen, con el proceso de discusión en las comisiones de postulación, donde se va a plantear al Congreso de la República una lista propuesta para integrar la nueva Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Ahora, nuestro tema principal de este día no es precisamente el tema de las comisiones de postulación, sino que vamos a conversar un poco sobre la libertad de expresión. En este sentido, nosotros tenemos aquí como invitados a Sonny Figueroa y a Marvin del Cid. Ellos han destacado en los últimos tiempos en denuncias que han causado escándalos realmente a nivel nacional y a nivel internacional. Denuncias sobre lo que pasa en Guatemala, sobre el fenómeno principal del país, que es la corrupción. Y el tema de la libertad de expresión, pues es un tema que no solamente pues, se manifiesta en Guatemala en cuanto a represión, sino que también se da en otros países. Así tenemos, por ejemplo, que en Francia se capturó al editor de Telegram, que es una de las grandes redes sociales que han tratado de mantener cierto grado de independencia, de imparcialidad en el manejo de los conflictos internacionales, sobre todo el enfrentamiento ya no entre Ucrania y Rusia, sino que el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Creo que esta situación ya no es solamente un conflicto Ucrania-Rusia, sino que es mucho más amplio. Y la temática de libertad de expresión pues se está manifestando no solamente en este tema de Telegram, sino que en otros países, como por ejemplo Inglaterra. También ahí ha habido medidas coercitivas contra las personas, las organizaciones que se manifiestan. También en Canadá se están proponiendo leyes restrictivas sobre las redes sociales. En Estados Unidos aumentó la censura en un 65%, la censura de libros especialmente, ¿verdad? A esos grados de censura estamos llegando. En Australia se prohibieron ya las publicaciones en Twitter, que ahora se llama X. Y en todas partes, en Irlanda, los memes malintencionados, entre comillas, también se están sancionando. Pero en Guatemala, la libertad de expresión también ha sido objeto de persecución, de acoso. Tenemos a José Rubén Zamora, que está en prisión desde casi ya por cumplirse 3 años, ¿verdad? En la última resolución del juzgado noveno, el juez le dio nuevamente una medida sustitutiva a José Rubén Zamora, pero por un caso
que todavía está en proceso, no puede obtener su libertad. Creo que uno de esos casos es la acusación bastante risible, absurda, de su firma en esas papeletas, que incluso ahora ya papeletas de esas ya no se firman en migración cuando uno sale o entra del aeropuerto, sino que ahora es electrónico. Yo creo que una de las acusaciones es haber falsificado esa firma, que esas papeletas, más de una vez uno ni siquiera las firma, pero en eso estamos. Así que vamos a conversar con Sonny Figueroa y con Marvin del Cid sobre el tema de libertad de expresión y sobre la experiencia que ellos han tenido en el manejo de la información pública. Marvin, Sonny, bienvenidos a Guatemala y a este programa, porque entiendo que ustedes están recién venidos al país nuevamente, ¿verdad? Así es, Byron, muchas gracias por la invitación. Sí, regresamos hace pocos días luego de haber estado más de un año fuera del país por las circunstancias que ya se saben, ¿verdad? Todo el tema de la criminalización, persecución, amenazas y que obviamente tienen que ver con la labor periodística. Sonny, ¿cómo les fue? ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera de Guatemala? Un año, un poco más de un año estuvimos fuera de Guatemala y nosotros hacemos cuenta siempre con Marvin que en los últimos 3 años, 36 meses, hemos estado 20 meses fuera de Guatemala, entrando y saliendo durante mucho tiempo para garantizar la integridad. Entonces, precisamente, si en muchas ocasiones no es tanto por la criminalización que puede darse dentro del sistema de justicia, es por las agresiones que pueden haber en tu contra producto de las revelaciones que se han hecho sobre casos de corrupción, impunidad y abusos dentro de la administración pública como en lo privado. Pero había otros periodistas fuera de Guatemala, o los hay todavía, ¿verdad? Hay varios. Lo que pasa es de que muchos de ellos están denunciados en el Ministerio Público por algunos delitos relacionados con su trabajo. Y obviamente las denuncias penales lo que implican es que tengas que dedicarle tiempo, recursos a tu defensa. Te pasas largas horas en tribunales, tenés que ir a citaciones al Ministerio Público, es decir que no son casos menores los de la, digamos, lo de la judicialización, porque finalmente lo que persiguen es que tu trabajo se empantane, que tu trabajo no avance, y por eso es que son las denuncias penales, ¿verdad? Y obviamente en el peor de los casos, detener a periodistas como el caso de José Rubén Zamora. Y lo peor es que a veces, por muy buena defensa que se tenga, pues los jueces acceden a lo que dice el Ministerio Público. Sí, o sea, exacto, como dices, o sea, para empezar, cuando son casos relacionados al tema periodístico, pues en primer lugar sabemos de que no deberían ir a un tema, digamos, a un juzgado de lo penal, debería ir a otro juzgado, ¿verdad? Así lo establece la ley de emisión del pensamiento. Pero desde el momento que un juez accede a llevar o procesar o intentar meter a prisión a un periodista por publicaciones, creo que ahí estamos mal y dice ya mucho del juez, o por desconocimiento de la ley o porque ya está platicado con el Ministerio Público. Entonces lo grave del asunto es ese, o sea, esos casos no deberían ni llegar ni siquiera a un juzgado penal, ¿verdad? Entonces, y el Ministerio Público lo sabe. O al menos uno se esperaría que los abogados que trabajan en el Ministerio Público sepan eso, el procedimiento. Si no te gusta una publicación, pues hay un procedimiento ya establecido en la ley de emisión del pensamiento. Pero parece que lo que buscan es encarcelar a esas voces críticas que exponen la corrupción de muchos. Sí, porque la ley de emisión del pensamiento es muy clara, claro, ¿verdad? Se deben integrar jurados de imprenta para juzgar los casos relacionados pues con el ejercicio de la libertad de expresión, no solamente de los periodistas, sino que de cualquier persona, claro, que emita un comentario, una columna de opinión que se pueda juzgar dañina para otras personas o alguna institución. En fin, todos estos casos pueden ser llevados al régimen de la libertad de emisión de pensamiento. Que establece pues los procedimientos, ¿verdad? Los jurados de imprenta, cómo se integran y los tiempos que pueden, los tiempos en que puedan ser llevados a cabo.
Pero el Ministerio Público ha recurrido a otro tipo de tácticas, digamos. En el caso de los periodistas acusados del delito de obstrucción a la justicia, ¿verdad? Algunos casos así fueron planteados y fueron cursados por jueces, pues irresponsablemente. En el caso de ustedes específicamente, ¿cuál fue la acusación? Bueno, hay varias acusaciones. Hay 2 acusaciones con la ley de femicidios. El primer caso, que fue denunciado por la hermana y la mamá de Luis Miguel Martínez, la pareja del expresidente Alejandro Yamatei y ex jefe del centro de gobierno, al que todos conocemos como Miguel Martínez, ¿verdad? La familia de él nos denunció penalmente por ese delito, pero adicionalmente a eso nos querían encuadrar el delito de asociación ilícita, porque decían ellas que con sus publicaciones nosotros las queríamos secuestrar y que éramos parte de una banda del crimen organizado. Por un lado, y por el otro está la denuncia de Jocelyn Fernanda Mérida Solano, la jefa de comunicación del Congreso, que ahí la tienen todavía, ¿verdad? Porque eso es lo lamentable. El gobierno del cambio dice que va a hacer cambios, pero ahí tiene a gente que le ha hecho daño al sistema democrático todavía en el Congreso. Y ella nos denunció precisamente con la ley de violencia contra la mujer, por unas publicaciones que hicimos donde descubrimos que era parte de un grupo que se dedicaba a difamar a funcionarios públicos, incluido el ex procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, algunos diputados, incluso diputados del partido Semilla, a quienes les hacía campañas negras en redes sociales. Y de ahí pues... Bueno, hay una denuncia penal también del exministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, que nos denunció por una publicación en donde nosotros revelamos de que él estaba denunciado por un caso de amenazas de muerte y extorsiones. Entonces también una denuncia penal de él en nuestra contra y así. Pero que eso tiene que ver también con el tema con Felipe Aguilar, que fue el tema de que él ordenó que no se vendiera nuestro libro en la librería Sofos. Ese fue un problema que tuvimos que también con Felipe Aguilar. Lamentablemente esa denuncia se presentó en el Ministerio Público. La denuncia nunca avanzó. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué más forma de coartar la libertad de expresión que prohibir un libro donde estaba señalado él y el círculo cercano a Alejandro Yamatei? ¿Y dio resultado No le dio resultado porque fue mucha censura? Fue mucha la presión social, que el libro se vendió muchísimo, ¿verdad? El Sí, segundo libro. De hecho, no querían que se vendiera en la Filgua del año pasado. No querían que se vendiera en la Filgua del año pasado el libro. Y después de nosotros enterarnos de todo eso, pues hicimos un escándalo prácticamente en redes sociales denunciando públicamente de que el entonces ministro de Cultura, Felipe Aguilar, quería coartar la libertad de expresión, prohibiendo nuestra venta en la librería Sofos y aparte de eso, en la Feria Internacional del Libro en Guatemala 2023, amenazando con no dejar recursos para la Filgua 2024. Lo que pasa es que también, Byron, lo que pasa es que recordate que vivimos en una sociedad con la cultura del miedo, donde la gente no se anima a denunciar, ¿verdad? La denuncia se presentó, lamentablemente las personas que fueron citadas al Ministerio Público no sostuvieron, digamos, lo que había hecho Felipe Aguilar, y además lo hizo en Filgua también, pero como Filgua depende también de los recursos públicos, entonces lamentablemente muchas personas organizadoras de Filgua callaron, ¿verdad? Y las cosas hay que decirlas como son, porque incluso había librerías en Filgua que no querían vender nuestros libros, ¿verdad? Por el temor a que los iban a... Les quitaran el stand. Les quitaran el stand y todo. Entonces, es parte de lo que vivimos en esta sociedad, en la sociedad del miedo, ¿verdad? Porque finalmente lo que tratan de hacer es coartar tu libertad elemental de libertad de expresión y por consiguiente la libertad de prensa. Pero si a eso sumamos de que personas que pueden expresarse y que pueden decir lo que está pasando callan, terminan dejando solos a los periodistas, ¿verdad? Y después resulta que los periodistas nos quedamos muchas veces solos en todas las denuncias. Y eso, digamos, en una sociedad, eso es bien lamentable, ¿verdad? Sí, la otorgación de recursos públicos a algunas organizaciones ha sido, digamos, la causa pues, del silencio, de la autocensura.
Por ejemplo, el Colegio de Abogados, que no sé si todavía está recibiendo 11 millones anuales de quetzales, pero ha recibido presupuesto del Estado desde hace muchos años. Claro. Entonces tienen prácticamente comprada la voz del Colegio de Abogados y Notarios, que por lo general reciben, digamos, ganan las planillas de la gente corrupta. Y entonces el Colegio de Abogados se convierte en una caja de resonancia de las voces de los sectores de la corrupción. Y lo mismo pasa en muchas otras instituciones. Bueno, FIGUA recibe 1 millón de quetzales desde hace algunos años, 2 millones ya. Poco a poco les van subiendo. La Academia de Lenguas Mayas nunca sacó su canal 5 de televisión. No sé qué sentido tiene esa frecuencia, ese usufructo que le dieron hace como 20 y pico de años, si nunca volvió a salir el canal 5. Sí, claro. Si te interrumpa, pero es que fíjate que hay un dato, ahorita me vino a la mente un dato que me parece sumamente delicado y que tiene que ver con el Colegio de Abogados. Que ya sabemos de qué pata juega muchas veces el Colegio de Abogados, ¿verdad? Resulta que cuando nosotros nos denunció la hermana y la mamá de Miguel Martínez, resulta que nos tenían que notificar para decir que se nos había denunciado, para que nosotros nos opusiéramos a las medidas de restricción, porque nosotros nos pusieron medidas de restricción, no nos pudimos acercar al Congreso durante más de 6 meses, no podíamos acercarnos a la familia de Miguel Martínez. Y eso no se dice, ¿verdad? Y no publicar nada. Y no publicar nada de ellas. Es más, nos quisieron hacer una trampa para capturarnos, que eso es lo más delicado. Y por eso es que me parece que esos temas son relevantes de seguirlos abordando, pero parece que a mucha gente se le han olvidado ya en el país, ¿verdad? Incluso al partido de gobierno actual. Y ellos fueron muy dañados en muchas de las cosas que han pasado y que hoy caen, lamentablemente. Y te voy a poner el ejemplo. Hay 2 abogadas. Es el caso de Ana Yesenia Valenzuela León y Jennifer Alicia de León Ortiz. Las 2 abogadas se inventaron la dirección de nosotros para notificarnos. Y nos fueron a notificar a una rentadora de vehículos a la zona 12. ¿Querían que llegaran ustedes ahí? No, lo que querían era que nosotros no nos diéramos por enterados de la denuncia, que no apeláramos y al momento de acercarnos... Como no sabíamos de la denuncia. Sí, claro. Nos iban a capturar. ¿Y qué es lo que querían? Era hacer el show, que es lo que les interesa al sistema corrupto. Hacer el show de capturar periodistas, ¿verdad? No solo es el hecho de que te denuncien penalmente. Hay gente que sueña con ver a los periodistas presos. No solo son corruptos, se han enriquecido con el erario nacional, sino que además se hacen las víctimas, que es lo peor, ¿verdad? Y por eso es que a mí me molesta mucho, por ejemplo, que mucha gente que le hizo daño durante los 4 años pasados al gobierno, al país, y los 4 anteriores, sigue ocupando cargos públicos. Y lamentablemente pareciera ser que mucha gente de este gobierno no tiene el valor para asumir y enfrentar esas cosas y denunciarlos penalmente. Eso es lo que también, digamos, es inadmisible. Sí. ¿Y ustedes realmente todavía creen que las redes sociales tienen, digamos, una importancia crucial en el combate a la corrupción? A veces uno piensa que es muy relativo esto de las redes sociales, que ya casi hasta eso es inútil para luchar contra la corrupción. Es que es una, digamos, como una pregunta compleja, porque, a ver, digamos de que tiene un impacto, sí. Y el claro ejemplo de ese impacto que las redes sociales tienen en ciertos casos, porque no en todos, el claro ejemplo es que en abril pasado nosotros revelamos un caso donde la hija de la exministra, bueno, digo ahora exministra porque ya no lo es, de Ambiente, María José Iturbide, utilizaba carros del Estado para ir a la playa. Ella es una creadora de contenidos, ahí en redes sociales ella utilizaba los vehículos del Ministerio de Ambiente para irse a la playa, para ir al gimnasio, para ir a centros comerciales, para todo, ¿ya? Y nosotros denunciamos con una publicación, una investigación de que precisamente lo utilizaba para eso. Y el presidente Bernardo Arévalo, en una primera publicación,
tibio, salió a decir, hablé con la ministra y le llamé la atención para que no vuelvan a ocurrir esas cosas. Todo el mundo rechazó ese pronunciamiento de Bernardo Arévalo y empezó a exigirle de que la destituyera. Y 3 días después, por la misma presión también de la vicepresidenta, la destituyó. Pero digamos de que por muy mínimo eso, el reciente caso de la adopción irregular de Luis Miguel Martínez Morales en el Consejo Nacional de Adopciones, que pretendía adoptar a 2 hermanos, a dos menores de edad, de 6 y 10 años, después de que nosotros revelamos esa investigación hace, ¿cuánto? Hace un mes aproximadamente, las presiones dieron, la PGN presentó una denuncia penal en contra del entonces director y después el director fue removido del cargo. Entonces digamos de que hay ciertas publicaciones, ciertas investigaciones y ciertos temas que las redes sociales, digamos, juegan un papel importante por la presión ciudadana sobre ciertos temas, pero no es en todos. Vamos a seguir conversando sobre el impacto de las redes sociales en el combate a la corrupción. Recuerden que Seguros Mario Rodman les proporciona las mejores opciones en el mercado de seguros y fianzas. Llamen al teléfono 2238-7300 si necesitan algún servicio de esta naturaleza. Y bueno, vamos a conversar con Marvin del Cid y con Sonia Figueroa después del receso que vamos a tener en un momento, pero también queremos decirles que ahora que estamos en una época de torneos y de algunas participaciones exitosas de Guatemala en el exterior, el equipo de videogame de Más TV Guatemala fue declarado campeón en un certamen de mucha importancia realizado el fin de semana que pasó en la ciudad de San José, Costa Rica. Sobre esto traemos la siguiente información y luego vamos a un receso y volvemos con Marvin del Cid y con Sonia Figueroa. Hola, ¿qué tal gente de Guatemala? Nos encontramos en Costa Rica y hoy les traemos un reportaje especial desde el centro de convenciones de dicho país. El día de hoy pues nos encontramos representando a Guatemala y a Más TV en el evento de videojuegos más grande de la región que se llama el Connector Day. Así que quédate en esta nota porque vamos a estar mostrándote todo lo que se vive en este magno evento de videojuegos. ¡Vamos! Muy bien, gente, estamos en este recorrido que nos trae el Connector Day. Agradecemos acá a Benlet, una marca reconocida ya en Guatemala, y pues empezamos pues aquí en lo que sería el lobby, la entrada. Vemos el centro de convenciones de Costa Rica, así que acompáñenme en este recorrido para ver todo lo que nos tiene el Connector Day. Aquí a mis espaldas el área de arcade donde uno pueda encontrar esos juegos de la infancia, los que se encontraban en varios centros comerciales o en zona 1. Podemos ver las maquinitas de básquetbol, los tradicionales juegos de carreras, también los de tirar el disco, eran bastantes juegos. Y en este lado podemos observar el área de los creadores de los juegos nacionales de Costa Rica. Ahí uno puede probar los juegos que se han desarrollado aquí en Costa Rica y varias gente ha ido a probarlo, ¿verdad? Así que es algo interesante. Aquí podemos ver que se llama ASODEP. Vamos a pedirle al camarógrafo que se acerque. La Asociación de Desarrollos de Videojuegos de Costa Rica, donde podemos ver varios juegos como Firefly Labs y bastantes juegos que se realizan aquí en Costa Rica. Estamos en el área del ring. Aquí el día de ayer se estaban realizando batallas de boxeo. No sé si esta vez van a estar realizando, supongo que sí, pero en este momento se está realizando una batalla de rap. Podemos ver ahí atrás que están haciendo sus batallas y están improvisando con objetos que la gente le está dando.
vamos a ver un pedacito de lo que se vivió aquí. Tengo que matar a estos dos cretinos, que resulta que no rapean nada fino, y que para mí son bien malos los cretinos. Es One Piece, los amigos que hacemos en el camino. Ahora estamos en el torneo de Free Fire porque se está realizando la sala de clasificación. Ahorita tenemos ahí compitiendo a Edin, a Cámara, a Dan y a Carlos, que están. Uno de los principales logros se logró el día sábado, ya que nuestro jugador Walter Ramírez se coronó como campeón del torneo de Free Fire, realizado en 3 salas. Felicitamos a Walter Ramírez, más conocido como Coyote, por la obtención de este título internacional centroamericano y por poner en alto el nombre de Guatemala. En los siguientes días obtuvimos un top 3 que lo consiguió Carlos Tojo. Bueno, gente, esta es la experiencia aquí en el Connector Day. Pues estamos en el área de juegos. Esto pues ha sido gracias a Cabelnet, gracias a todos los que se han apoyado. Nos llevamos el podio de Free Fire el día sábado. Pues el primer lugar se lo llevó nuestro jugador Coyote. En este segundo día pues ya no pudimos acercarnos, quedamos top 3, pero felicitamos a todos los jugadores de Guatemala que estuvieron participando. Así que este fue un reportaje para Más TV Cabelnet. Nos vemos hasta una próxima en un evento presencial. Gracias. Seguimos conversando con Marvin Del Cid y con Sonny Figueroa, dos periodistas que han sobresalido en los últimos tiempos por sus trabajos de investigación vinculados a casos de corrupción. Y ellos han trabajado todos estos temas en redes sociales. Y de eso estábamos hablando en el último minuto, que cómo las redes sociales siguen sirviendo a la lucha contra la corrupción. Si realmente sirven. Yo a veces soy un poco escéptico porque veo que hay muchas denuncias, pero no sé hasta qué punto las cosas cambian. Eso es lo que yo digo, que hay muchas denuncias, pero cambia, se va reduciendo la corrupción o sigue igual a pesar de todo lo que se dice y se denuncia en las redes sociales. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Es que mira, ese es un tema muy complejo, muy difícil de responder, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un medio digital que se llama Vox Populi, es voxpopuliguate.com, y nosotros, nuestras publicaciones van a esa página web. Las redes sociales para nosotros son una herramienta para dar a conocer nuestros contenidos, porque con las redes sociales llegamos a mucha más audiencia, a mucha más gente. Sin las redes sociales, nuestros contenidos no tuvieran la masificación que tienen en la actualidad. ¿Qué sucede? Como anda tanta información circulando en Internet y la gente está acostumbrada a consumir demasiada basura, muchas veces los temas relevantes pasan inadvertidos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros contenidos? Compartirlos en canales como WhatsApp, Signal, Telegram, en YouTube, en X, que era Twitter antes, en TikTok. Pero obviamente tienes que competir con toda esa gran cantidad de contenidos que hay en la actualidad. Y muchos contenidos basura, muchos chismes, muchas cosas que no son serias. Y te voy a poner un ejemplo que Sonny seguramente va a profundizar en eso. Nosotros con nuestro trabajo, y te pongo solo el ejemplo del año 2024, este año, a partir del 14 de enero a la fecha, hemos logrado la destitución, no hemos logrado, sino que nuestras publicaciones han logrado que se generen cambios. Una ministra de Ambiente, 2 viceministros de Energía y Minas, un director de Migración, un secretario de Comunicación y un director del Consejo Nacional de Adopciones. 7 funcionarios, producto de nuestro trabajo periodístico. Entonces, sí es importante. Lo que sucede es que la gente tiene que entender también de que la gente tiene que involucrarse más en los cambios de este país. La gente tiene que leer a los periodistas serios. La gente tiene que comprometerse, porque los periodistas no podemos hacer las cosas solos. Nosotros, imagínate, publicamos cada 15 días, una vez al mes, cada mes y medio,
Y cada vez que nosotros publicamos algo en Vox Populi tiene impacto. Que a algunos les gusta, por supuesto que no les gusta, porque no estamos para quedar bien con todos. Porque incluso hay colegas periodistas que no les gusta el método con el que nosotros trabajamos. Pero si yo me pongo a ver el método de todos los periodistas, no es por ahí la cosa, ¿verdad? Yo creo que también la población se tiene que involucrar más, ponerle más atención a los periodistas serios, a los periodistas que arriesgamos incluso nuestra vida con dar a conocer información que permanece oculta. Y con eso le doy la palabra a Sonny. Yo siempre menciono la frase, hay una frase parafraseando a Richard Kapuscinski, es que el trabajo de los periodistas es encender la luz para que las cucarachas salgan a esconderse, ¿verdad? Es una analogía bastante fuerte, si querés. Y hay muchas más analogías que yo podría explicar. Pero yo creo que los periodistas también necesitamos el acompañamiento de la gente, que la gente nos apoye. Precisamente ahí tenemos un fondo de recaudación, un GoFundMe, donde pueden ustedes ingresar a GoFundMe y buscar Marvin del Cine Sonny Figueroa. Hay un fondo de recaudación donde ustedes pueden donar de $5 hacia adelante con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de débito. Eso hace que el periodismo sea independiente y que se sostenga en el tiempo. Pero los periodistas no podemos solos, Sonny. Sí, claro. O sea, yo creo que al final es un trabajo donde se necesitan ambas partes, ¿no? O sea, los periodistas investigando y exponiendo ciertos abusos, cosas que querían quedarse en impunidad, corrupción, y depende de la gente también masificar esa información, darle la importancia en el debate público, porque de nada serviría trabajar en una investigación 3 meses y publicarla y que no tenga nadie la lea. Entonces yo creo que ahí cuando publicas algo la gente pues reacciona y es cuando se generan cambios. Por ejemplo, lo que decía Mario, 7 funcionarios han sido cambiados en esta administración producto del trabajo de Vox Populi. Entonces, y que han sumado a eso. Pero creería yo que también depende mucho de eso, ¿no? Y las redes sociales juegan un papel fundamental. Y obviamente, cuando tenés a un gobierno corrupto como el que fue Jimmy Morales o Alejandro Yamatei, ahí sí es donde entra el debate ese, ¿verdad, Byron? En donde decís, bueno, en las redes sociales, ¿qué cambio genera? Porque digamos que al menos en esta administración se publica, se evidencia y ellos reaccionan, ¿sí? En ciertas cosas, no en todas. No en todas, ¿no? Ellos reaccionan haciendo cambios, ¿sí? Bueno, en los casos que te decía Marvin. Pero cuando publicabas corrupción y abusos durante la administración de Jimmy y Alejandro Yamatei, ellos nunca iban a hacer cambios, definitivamente, porque ellos eran la representación del famoso pacto de corruptos, ellos eran eso. Entonces ahí donde dices, es que se genera cambios hay presión a través de las redes sociales. Definitivamente cuando tienes un presidente muy ligado a esas estructuras criminales, no van a haber cambios, ¿ya? Sí. Pero digamos de que en la actualidad, pues, si bien se escucha, bien se leen ciertos comentarios o publicaciones, se hacen cambios. No en todo, pero se hacen algo, ¿no? También hay medios en las redes sociales que son sesgados, que tienen una línea política muy parcializada. Por ejemplo, yo tengo algunas dudas sobre algunos medios que realizan también un supuesto trabajo de investigación, pero que generalmente solo son contra el gobierno y nada contra el sistema de corrupción. Y no solo medios de comunicación, por ahí se dice Shela News o News TV GT, y que bueno, con esa apariencia de independencia hacen sus trabajos de supuesta investigación. Y también analistas o supuestos analistas, gente que trabaja en los medios y que también pues es conocida su tendencia. ¿Cómo se diferencia pues realmente un periodismo independiente? Porque yo creo que el trabajo de usted lo caracteriza eso, pues la independencia con que trabajan. Pero el público no siempre hace esa diferencia. Tal vez son ni explicarlo de Shela News. Yo creo que sí, como lo decías, Byron, que el Internet nos ha facilitado a muchos periodistas crear medios de comunicación que investiguen y revelen actos de corrupción. Eso definitivamente nos ha facilitado. Pero también, obviamente, facilita que para los grupos de poder precisamente creen estos grupos, estos supuestos medios de comunicación, que lo que se dedican es tergiversar cierta información y a malinformar,
¿verdad? En redes sociales. El claro ejemplo es de Shela News, este medio fundado por Gustavo Cárdenas, una persona ligada a Jimmy Morales y a Sammy Morales, quien actualmente trabaja como productor, así lo establece él en su hoja de vida. Trabaja para esta empresa, un personaje ligado a ellos que se dedica a desinformar y a atacar al gobierno de turno. Ese es su trabajo, y atacar a periodistas. Nosotros hemos sido víctimas de lo que él pone ahí. Y por aparte también tenemos a este medio, Red América, un medio fundado por Amanda Santizo, Tilly Bickford, y por la hermana de Amanda Santizo y por la mamá de Amanda Santizo. Un medio de comunicación ligado totalmente a la Fundación contra el Terrorismo, a Guatemala Inmortal. Entonces ahí nos damos cuenta que los grupos de poder lo que hacen es crear estos supuestos medios de comunicación para lo que decía Marvin. Cuando uno publica, un medio serio publica una investigación sobre actos de corrupción, sobre cierto funcionario cuestionable, lo que hacen ellos es utilizar estos supuestos medios de comunicación para contrarrestar esa investigación periodística y, sobre todo, desprestigiar a quien la escribió. Entonces, eso es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, y el problema aquí es que la gente tiene que leer. El problema también de muchos guatemaltecos, y lo digo yo porque lo hemos experimentado un montón, es de que nunca leen las notas. Solo se quedan con lo que ven en un tweet. Y si en un tweet dicen Byron, Sonny, Marvin son delincuentes, que no sé qué, la gente no solo ve y comparte una imagen y dice, mire, dicen que Sonny es delincuente y que Marvin también y que Byron también. No lee, no contrastan. O imagínate, disculpa que lo diga de esta forma, un poco fuerte, tanto descerebrado en TikTok, por ejemplo, que habla cualquier pendejada, así, que habla cualquier pendejada en TikTok y la gente comparte esos contenidos. Yo no entiendo cómo alguien puede compartir un contenido de alguien que habla unas sandeces y ahí andan circulando los contenidos. Yo lo que hago con esas cosas es que ni las miro, porque también es responsabilidad de uno como ciudadano, ¿verdad? Es que ese es el problema, ¿verdad? Que las redes sociales también están inundadas de muchos aspectos triviales, ¿verdad? Por ejemplo, TikTok en las elecciones pasadas, a mí me preguntaban, bueno, ¿y por qué crees que subió tanto Carlos Pineda en las encuestas? Y yo le decía, TikTok. Claro. Y era increíble el impacto que tuvo la campaña en TikTok de Pineda, porque hasta gente sencilla del área rural Lo conoce. lo conocía ya y se preguntaban bueno, ni se preguntaban quién era, sino que simplemente la gente decía que Pineda era la solución para el país, Sí. ¿verdad? Entonces, también existe ese problema, ¿verdad? La influencia perversa de las redes sociales en cuanto a lo trivial que confunde a la gente. Y que, como dicen ustedes, bueno, cómo se busca lo serio, lo independiente. También es un poco el grado de cultura, de formación ciudadana que en nuestro país es, digamos, bastante reducida, ¿verdad? Claro, pero yo lo que también creo ahí es Byron, es también, digamos, la responsabilidad que el periodista y que el medio puede tener para eso. O sea, ¿y a qué voy con eso? Es que si nosotros como periodistas y como medios de comunicación nos damos cuenta de que los corruptos están entrando por ahí y que la gente prefiere cierto contenido estúpido en redes sociales, tenemos que encontrar una forma de cómo contrarrestar eso. La gente tiene que aprender también. Sí, y la forma en que aprende es dándole contenido como ese. Por eso es que te das cuenta de que muchos medios de comunicación ahora le han metido mucho a esas redes sociales como una forma de contrarrestar, digamos, esa desinformación que existe. El gran problema que hay en la actualidad es de que los contenidos ya no tienen profundidad, ¿verdad? Son cosas muchas veces superficiales. Y es que los grupos corruptos han entendido de que muchas dinámicas de discusión están en las redes sociales. ¿Y por qué te lo digo de esa forma? Date cuenta la cantidad de programas de opinión que tienen ahora. Gente vinculada al pacto de corruptos. Y se los digo así directamente. Gente vinculada al pacto de corruptos y que hoy se quiere lavar la cara. Incluso tienen una frase que dicen corruptos buenos y corruptos malos. Ellos acuñaron esa frase como para decir no me ataquen a mí porque hay corruptos malos y corruptos buenos, ¿verdad? Es decir, de que han aceitado tanto esas cosas que saben por dónde entrar, porque saben que la gente es poco crítica, saben que la gente no se involucra en una sociedad con tan poca
con una memoria histórica tan corta es el caldo de cultivo para que los corruptos hagan lo que se les dé la gana. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final Guatemala es una cuestión de que un escándalo va tapando a otro escándalo, un escándalo va atrapando a otro escándalo, y los temas duran en la agenda mediática pocos días. Pero también es responsabilidad de los medios de comunicación mantener ciertos temas en la agenda pública, y muchas veces no lo hacen. Y te pongo un ejemplo, el tema que nosotros publicamos hace menos de un mes, el tema de las adopciones irregulares alrededor de Miguel Martínez. Un caso muy sonado. Un caso muy sonado. Sí. Y que terminó con la destitución del director del Consejo Nacional de Adopciones. Pero hoy día no se habla de ese tema, ¿verdad? Porque otros temas van jalando. Y precisamente eso es lo que le interesa a ciertos grupos. Que se pongan temas en la agenda para que no se hable de los temas realmente importantes, ¿verdad? Sí, ahora lo que pasa es que en Guatemala la corrupción es bastante profunda y generalizada. Si uno ve los domingos, por ejemplo, esta página que EP Investiga, uno la lee los domingos, que casi como que es una lectura dominical obligada, es solo de corrupción, solo corrupción. Pero son chismes. Bueno, tal vez tiene algo de chisme, pero vamos a que realmente... Pero estás hablando del famoso Pélex, ¿no? Como el peladero ese del Pélex. Sí, lo que parece ser que fue antes el peladero, que ahora se llama esa página. Entonces, solo casos de corrupción se presentan. Ahora, lo que sucede también es que en Guatemala, hasta qué punto las redes sociales o el trabajo periodístico independiente es el único contrapeso que existe, porque deberían otros sectores, otros actores tener una actitud crítica de auditoría, de vigilancia, de denuncia, de acción. Por ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos. ¿Dónde están esas fuerzas sociales? Bueno, Es que para empezar, digámoslo, muchos sindicatos están cooptados. están cooptados. O sea, el sindicato liderado por Joel Acevedo, ¿ves? O por estos amigos ahí en el de salud. O ¿dónde están los estudiantes universitarios, por ejemplo? ¿Dónde está la AEU? Sindicatos blancos, por ejemplo, el sindicato del Tribunal Supremo Electoral, que no inciden absolutamente en nada. O los del Congreso. Sí. Entonces, sindicatos que no inciden en nada, no digamos, no hay una proyección hacia la población. Lo único que le interesa a la mayoría. Yo, por ejemplo, soy un creedor del sindicalismo, porque es una forma, un equilibrio entre el patrono y el trabajador, por supuesto. Imagínense que el representante sindical ante la Junta Directiva del ISSSTE tiene 25 años de ser el Entonces así no se puede. sindical, el mismo. Y más de 20 años Así no se Joel puede. Acevedo liderando el sindicato de maestros y maestros. Es, o sea, es inaudito. Los sindicatos han perdido Su esencia. su norte, su presencia y su lucha histórica. Y eso es grave. Y eso es otro tema para otro tema de análisis, ¿verdad? El tema del sindicalismo, porque obviamente hay gente que está en contra de los sindicatos y todo, ¿verdad? Yo personalmente hemos hablado con Sony y creemos de que los sindicatos son buenos siempre y cuando cumplan con su papel. Pero si se convierten en sindicatos blancos, en sindicatos que solo defienden sus intereses para que los dirigentes estén con beneficios y todo, no sirve absolutamente de nada. Entonces uno podría hablar, por ejemplo, del sindicato de trabajadores del organismo judicial en una estructura donde magistrados y jueces, no todos por supuesto, con las honrosas excepciones, pero donde hay muchos jueces y magistrados que nadan en corrupción, ¿verdad? Bueno, que ellos no dicen nada. Y ellos no dicen nada. Y que pusiste ejemplo, eso, en el OJ hay 2 sindicatos. ¿Y quién lideraba uno? Juan Ramón Lau, que fue diputado de todos. Sí, Ahí eso nos dice todo. Y es que fíjate, Byron, sí, es que mira, es que el tema es ahí podríamos meternos a un tema bien profundo, ¿verdad? Pero quiero aprovechar el espacio solo para decir algo. Fíjate, Byron, de que a nosotros nos pasa algo. Nosotros, yo tengo casi 20 años de ser periodista. He trabajado en muchos medios de comunicación. Cuando fundamos este proyecto con Sony, que es Vox Populi, precisamente acabamos de cumplir 5 años, ahorita el 11 de agosto. Sí. Hace 4 años para mucha gente, hace 4 años, hace 8 meses, hace 10 meses, para mucha gente éramos
éramos buenos periodistas, éramos los que denunciábamos la corrupción. Solo empezamos a cuestionar cosas del gobierno actual y nos volvimos enemigos de mucha gente. Mucha gente que nos dejó de seguir en redes sociales, mucha gente que puede decir, es que a Marvin y a Sony el pacto de corruptos ya les llevó el precio. Es que a Marvin y Sony Figueroa ya no quieren decir cosas de corrupción del anterior gobierno. Para información de mucha gente que nos cuestiona y nos critica, somos uno de los medios de comunicación independientes que más habló sobre la corrupción del gobierno de Alejandro Yamatei. Y solo por citarte el gobierno de Alejandro Yamatei, porque yo te puedo hablar de mi trayectoria periodística muchos años atrás o la de Sony. El tema es de que la gente, ¿cuál es el problema con la libertad de expresión y la libertad de prensa en este país? Que la gente piensa que cuando criticas al partido o al político con el que ellos simpatizan, sos su enemigo y ya te pagó el opositor. Sí. Cuando deben que entender que el periodismo también busca generar cambios. Y otra cosa, los periodistas no estamos para hacerle relaciones públicas a ningún político, absolutamente a ninguno. Sí, pero también hay otra cosa. Recordemos que cuando hablamos de corrupción, hay dos actores. El corrupto y el corruptor. Y que nosotros hemos hecho eso también. En Guatemala el problema es que se investiga muy poco a los corruptos que están fuera de los gobiernos. No crean, nosotros lo hemos hecho. Porque fuera de gobierno, ligados al gobierno, digamos, pero a negocios, de alguna manera, privados. También ahí hay mucha corrupción, hay mucha tela que cortar y se investiga poco, ¿verdad? Porque es realmente, bueno, es increíble. Tema constructoras, tema portuarias, tema medicamentos de salud, tema municiones y armas y otras cosas dentro de esa área también de seguridad militar. Y así por el estilo, tantas cosas. Hay mucha corrupción. Y ese es un problema que pareciera de no acabar nunca, pese claro, pues a las denuncias que se hacen. Sí, es que tú, Byron, hablabas hace un rato del periodismo y que pues pareciera que solo al periodismo se le deja esta responsabilidad, digamos, de investigar como tal, pero en realidad quienes deberían investigar toda esta corrupción son, digamos, dos instituciones importantes. La Contraloría y la otra es el Ministerio Público. Pero cuando tenés a una corrupta como Consuelo Porras dirigiendo una institución como el Ministerio Público, ¿qué vas a investigar? Sino que tergiversas una institución que es para investigar todos estos actos de corrupción y lo que se hace es criminalizar a quienes la investigaron en el pasado. Ya ves todos los jueces, magistrados y exfiscales exiliados, porque ellos investigaron y metieron en el bote a empresarios que jamás en la vida iban a ser tocados, o a políticos. Y ahora ellos son los que andan exiliados y los corruptos ahí andan. ¿Por qué crees que se entregó Luis Rabé? Y antes que se me olvide algo. Porque sabe que viene la impunidad. Y quería mencionar yo lo del desayuno que hace algunos días. El desayuno, ¿cómo se llama? Nacional de Oración. El desayuno nacional de oración. Aquí mencionan a Manuel Espina, todavía está metido. Por eso, solo para mencionarte ese desayuno. A ese desayuno, ¿qué hicieron las personas que estaban en ese desayuno? Políticos, empresarios, gente vinculada a la corrupción, pararse y aplaudirle a Consuelo Porras. ¿Por qué lo hacen? ¿Por miedo? ¿Por temor? ¿O por quedar bien con ella? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, también esta señora ha logrado aglutinar a mucha gente a su alrededor? Y pareciera ser que en Guatemala tenemos dos gobiernos, ¿verdad? Un gobierno de lo judicial y un gobierno de lo político, ¿verdad? Entonces, ahí es el tema, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros como periodistas somos bastante críticos en muchas cosas. Y te voy a decir algo, Byron. A nosotros sí no se nos puede señalar de que no hemos sido críticos con todos. Hemos tratado de cuestionar, pero también hay que entender que muchas veces hay que entender que no hay capacidad para investigar todo. Vos precisamente diste un listado hace ratito de cosas que habría que investigar. Por supuesto que hay que investigarlas. Y me quedo corto. Y te quedas corto. Y te quedas corto. Sí. Te quedas corto porque al final de cuentas yo creo que los periodistas tenemos una gran responsabilidad. Por eso es que a nosotros con Sony nos molesta tanto, y lo decimos abiertamente, que cualquiera se haga llamar periodista. Que cualquiera con un aparatito como estos salga a la calle y diga que es periodista.
Es que ser periodista no es solo el hecho de ser periodista. Hay que tener vocación, hay que tener compromiso. Hay que saber que esta es una profesión con la que uno tiene que generar cambios y fortalecer la democracia. Sobre todo tener valor. Tener valor. Porque si Como uno... decía García Márquez, ¿no? Sí, porque si uno está en esto y tiene miedo, primer punto, y si uno se va a poner al servicio de los poderosos, mejor me dedico a hacer relaciones públicas. Sí, por supuesto. Y quería terminar con la idea que te estaba diciendo. Los periodistas no estamos para hacerle relaciones públicas a nadie. Sobre todo los periodistas de investigación, claro, que es lo que nos dedicamos Sonny Figueroa y yo. No estamos para lavarle la cara a nadie. Como yo se lo dije en una ocasión a Mariano Rayo, el exdiputado unionista y que ahora es conductor de un canal de televisión. Mariano Rayo me dijo en una ocasión, es que usted parece el periodista de la nota roja en el Congreso. Pues mire, Mariano, le dije yo, mientras yo cubra el Congreso, usted haga las cosas bien por lo que voy a fiscalizar. No tengo nada en contra de Mariano Rayo. Así como se lo digo a él, se lo he dicho a muchos políticos, se los decimos en la actualidad. Entonces, el mensaje es que no nos dejen solos a los periodistas de investigación. Bueno, un último minuto. ¿Qué pasa con las escuelas de comunicación o de periodismo? Esa es otra historia. Ese es un tema delicado, Byron, porque yo creo que cuando a ver, ¿dónde se han forjado los mejores periodistas? En la calle. Sí. Las universidades dejan otro trabajo. Vas a ver, el claro ejemplo en la Universidad de San Carlos, Byron. En la Universidad de San Carlos todavía vienen enseñando que la técnica de la pirámide invertida, ni siquiera hay instalaciones. Los periodistas van a aprender en la calle. O sea, los docentes, hay docentes que se gradúan de la Universidad de San Carlos, que estudian locución y después resultan dando géneros periodísticos o investigación periodismo de investigación. Sí. Ese es un problema yo grave. Yo tuve a un periodista en el semanario de la época, egresado de la Escuela de Ciencias de Comunicación. Y recuerdo el comentario que me hizo cuando dinamitaron la época. Sí, me recuerdo. ¿Sí? Que él había aprendido más en la época, en los meses que estuvo en la época, que lo que había aprendido en 6 años en la Escuela de Ciencias de Comunicación. Pero bueno, muchas gracias a Marvin y a Sonny. ¿Algo que quieran concluir? Bueno, yo creo que es importante la labor periodística, la labor de los medios independientes, alternativos en Guatemala, y creo que es muy importante que las personas empiecen a seguir a esos medios de comunicación, porque por ahí va la ruta, ahí es el cambio, tienen que identificarlos. Yo sé que ahí es difícil entre tantos medios falsos que existen ahora, pero yo creo que es la ruta, y sobre todo compartir el contenido y apoyar estos medios de comunicación, Byron, porque si no, la gente exige un periodismo serio, pero cuando se trata de apoyarlo, también los dejan de lado, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es si exigimos un periodismo serio, pues seamos capaces de apoyar que el periodismo serio continúe. Y también yo lo que quisiera decir finalmente es un mensaje también a toda la gente en Guatemala, que entiendan de que el trabajo de uno como periodista es cuestionar al poder. De hecho, el eslogan de Vox Populi es investigando al poder. No podemos investigar todo lo que quisiéramos hacer muchas más cosas, por supuesto. Y ahí mencionaste las universidades. Yo creo que las universidades tienen un gran compromiso, pero no lo están cumpliendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de universidades que dan periodismo, la mayoría de catedráticos están ahí es por compadrazgo muchas veces y no por capacidad. Y esa es la realidad. Bueno, la lucha es por controlar al poder, luchar contra la corrupción, contra los abusos y tratar de defender la democracia que ha costado tanto y que ahora pues está con bastante fragilidad, ¿verdad? Bajo una amenaza, lamentablemente, de las mismas estructuras jurídicas del país, que pareciera una dictadura constitucional la que estamos viviendo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.